La empatía nos dificulta hacer algo cruel, violento o hiriente contra el prójimo. Pero si perdemos esa capacidad de sentir lástima por otros, como resultado, estaremos más dispuestos y capaces para realizar actos violentos. Entre quienes matan para llamar la atención, muchos de ellos tienen un largo historial de rechazos. ¿Pueden sus pasados solitarios interferir su capacidad de sentir empatía hacia la gente que matan? Es posible especular sobre los efectos de rechazos acumulados, la posibilidad de que la falta de empatía se torne crónica, que la persona la sienta continuamente, es algo muy perturbador. Por cierto, parece una extensión muy probable de los patrones que observamos. ¿Pueden los sentimientos repetidos de intenso rechazo convertir a alguien en un asesino en serie? Prospera en la notoriedad, le complace el protagonismo porque eso lo valida como asesino. ¿Hasta dónde pueden llegar los asesinos para lograr la atención que ansían? Algunos de los más malignos hasta reivindican asesinatos que no cometieron. 1995. El camionero de transporte pesado, Keith Jesperson, se declara culpable de 4 asesinatos y es sentenciado a cadena perpetua. Sus crímenes son acompañados por cartas a la policía y los medios atribuyéndose responsabilidad por las muertes y firmadas con una carita feliz. Una vez tras las rejas, Jesperson dice haber cometido más de 4 asesinatos. Calculé que el total son unas 166 personas. ¿Es Jesperson uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia? ¿O simplemente está buscando mayor atención? La notoriedad es la máxima motivación de Jesperson. Sus alardes de tal cantidad de asesinatos podrían ser poco creíbles, pero una vez que alguien demuestra capacidad para asesinar, sus afirmaciones deben tomarse en serio. Las autoridades consiguen descartar a Jesperson como sospechoso de numerosos asesinatos. En 1998, Jesperson afirma haber asesinado a Bobby Crescenzi. El esposo de la Crescenzi está inculpado del crimen. Los investigadores descubren que él ha dado a Jesperson información sobre el caso para hacer que sus afirmaciones sean creíbles. Aunque Jesperson puede ser responsable de otros crímenes, es un buscador de atención y embustero comprobado, y las autoridades deben ser cautas. 2006. Santa Clara, California. El detective Ron Bruce encabeza la unidad de casos rezagados en el departamento de policía local. Está investigando el asesinato en 1993 de una persona no identificada. Su propósito es establecer su identidad y la de quien la mató. Su cadáver se encuentra abandonado en una zanja junto a la carretera, en avanzada descomposición. No hay pistas. Bruce encuentra una carta que Keith Jesperson enviara al periódico Oregonian con detalles específicos del caso. La carta es condenatoria. Jesperson da una información muy precisa sobre la ubicación del cadáver. Dejé el cadáver cerca de un montón de piedras a unos 50 metros al norte de la carretera 152 y 32 kilómetros al oeste de San Anilla, y sería muy difícil indicarlo con más exactitud que eso. La evidencia parece sólida, pero viniendo de Jesperson, el detective Bruce debe eliminar el factor de búsqueda de atención. Lo estimula la notoriedad de ser el asesino múltiple carita feliz. Le agrada que su historia se comente porque lo ratifica como asesino. Atribuir esta muerte a un autor equivocado significaría que un asesino sigue libre. Y Bruce no quiere caer en la trampa de Jesperson por lograr atención. Aquí tenemos un criminal que es perverso como pocos. Para asegurarse que Jesperson fue quien cometió los crímenes, el detective Bruce visita al hombre en la cárcel y habla con él cara a cara. Jesperson afirma haber encontrado a la mujer desconocida en una parada de camiones. En su versión de los hechos, ella está hambrienta y sin dinero. Le compra comida y le promete llevarla. Ella estaba dispuesta a cualquier cosa por llenar su estómago y conseguir un techo para protegerse de la lluvia y todo eso. Tal vez 3 o 4 minutos es lo que toma una persona para morir, no como en televisión donde muere solo en 15 segundos. No es
No es nada agradable. Pero el detective Bruce sabe que, como en el caso Crescenzi, Jesperson quiere atribuirse crímenes que no ha cometido. Dispone de un detalle esencial de información con el cual descubrir a Jesperson. Sabe que la policía descubrió una linterna dejada en la escena. Solo el asesino sabría de su existencia. Tienen que haber una o dos cosas que solo los detectives conocen, además del asesino, para permitirnos establecer que la persona con quien hablamos es en realidad el criminal. En este caso, una linterna. El detective Bruce pide a Jesperson que le relate cómo se deshizo del cadáver de la mujer desconocida. La llevé hasta las rocas y allí la dejé caer. Cuando hacía eso, se rompió el asa de la linterna y saltó por algún lugar. Busqué un poco, pero no la encontré. Con ese detalle confirmado, el detective Bruce se convence que la declaración de Jesperson sobre el asesinato de la mujer es verídica. Pero no cree que este buscador de atención haya dejado su linterna ahí por accidente. Mi impresión es que en todos los asesinatos que cometió él, dejó algo cerca para que lo relacionaran con el hecho si resultaba necesario. No quería que otra persona se atribuyera el crimen. En 2006, el detective Bruce acusa oficialmente a Jesperson de ese crimen brutal. Es convicto y aguarda sentencia en California. Bruce todavía espera que alguien reconozca estos bocetos y proceda a identificar a la desconocida. Cuando regresemos, el Dr. Stone analiza el pasado de Keith Jesperson para comprender el origen de su violenta necesidad de atención. Terminar con una vida humana no era nada. Lo había hecho tantas veces, no era nada. Todos hemos sentido rechazo, dolor y sed de venganza. Pero no todos cruzamos el límite. El Dr. Stone investiga, entrevista a los criminales y estudia los cerebros de quienes sí lo hicieron. Semana Índice de Maldad. Continúa mañana a las 11 de la noche en Discovery Channel. Keith Jesperson, el asesino carita feliz. Convicto de 4 asesinatos, sirve 4 cadenas perpetuas. Pero este buscador de atención declara ser responsable de nada menos que 166 crímenes. ¿Qué impulsó a Jesperson a matar y qué lo lleva a reclamar crédito por otros asesinatos? Para entender la mentalidad de Jesperson, el Dr. Michael Stone debe estudiar su vida y sus crímenes. Enero de 1990, Portland, Oregón. El primer asesinato de Jesperson. Conoce a Tonya Bennett en un bar del pueblo y la convence que vaya a casa con él. La viola y la estrangula. Luego, tranquilamente, se deshace de la evidencia. Nadie interroga a Jesperson. No es un sospechoso. Está orgulloso de no tener problemas con el crimen. Pero 2 meses después, el orgullo se convierte en envidia cuando los nombres de Laverne Pavlinak y John Sosnovsky ganan titulares en los periódicos. Ambos son finalmente acusados del asesinato de Tonya Bennett. Con disgusto por permanecer ignorado, Jesperson escribe confesiones detalladas en las paredes de baños en Oregón y Montana. Pero eso pasa inadvertido. Durante los 5 años siguientes, Jesperson recorre los caminos matando al menos 5 mujeres más y exigiendo reconocimiento por sus crímenes a través de cartas a la policía y a la prensa. El asesino carita feliz crea una personalidad infame. Las misivas de Jesperson a los medios son como tarjetas de visita motivadas por su narcisismo. El reconocimiento público de sus actos es irónicamente más importante que permanecer libre. Este anhelo de atención se originó probablemente temprano en su vida. 1955. Nacido en la Columbia Británica rural, Jesperson es llevado por su